Iniciaremos entonces. Tengan todos muy buenas tardes. Es un honor para mí acompañarles en esta jornada de videoconferencias de la materia de química. Mi nombre es Elsa Aguilera y soy tutora de la materia de química. En esta tarde vamos a ver 3 temas. Bueno, el principal es enlace químico y de este se derivan los tipos de enlace químico. En especial a mí me corresponde hablarles y darles ejemplos de 2, que es el enlace covalente y el enlace metálico. Para desarrollar esta videoconferencia les voy a dar las siguientes indicaciones. Hacer buen uso del chat. Cuando yo les dé el tiempo para hacer las preguntas, pues ustedes ahí me responden o me hacen preguntas. Y además poner los micrófonos en silencio y activarlos nada más cuando sea necesario. Otra cuestión es de que si la presentación les falla, no les carga, la indicación es que se salgan y vuelvan a entrar para ver si así les cargan. Otra de las indicaciones es de que participen en los foros y cualquier duda que no les sea resuelta acá, pues pueden preguntar ahí en el foro correspondiente en su curso y el tutor se las va a responder. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es la videoconferencia. A manera de introducción, vamos a mencionar que la materia que nos rodea tiene características y propiedades muy diferentes. Hay sustancias sólidas, líquidas o gaseosas en su estado natural, que podemos conseguir que cambien de estado, y hay materiales muy resistentes y otros muy frágiles. Las propiedades de la materia se deben a las distintas maneras de combinación entre los distintos tipos de elementos, átomos que existen en la Tierra. Solo los gases nobles se encuentran en la naturaleza como átomos aislados. El resto de los elementos que representan la inmensa mayoría se encuentran enlazados. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos es una molécula compuesta por 2 átomos de oxígeno. El fósforo, los fósforos o cerillos que utilizamos en la cocina, es una molécula compuesta por 4 átomos de fósforo. Luego, nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué estos elementos se combinan de una determinada forma y no de otra para obtener un determinado tipo de materia? ¿Cuál es la razón para que las uniones entre los átomos se establezcan de una manera y no de otra? Las respuestas están precisamente en función de las propiedades que tienen los elementos, debidas a sus electrones de valencia. Los electrones de valencia permitirán a un átomo ceder, aceptar o compartir esos electrones para unirse buscando completar su octeto. El último grupo de la tabla periódica, que es el 8A, si ustedes no se ubican, pueden buscar una tabla periódica y ver cuál es el último de los grupos, el 8A que les estoy mencionando, porque les voy a hablar un poco de ello. Forma la familia de los gases nobles, que son los elementos más estables de la tabla periódica. Esto se debe a que tienen 8 electrones en la capa más externa de su composición, excepto el helio, que solo tiene 2 electrones, pero se dice que con esos 2 electrones es muy estable y se considera una configuración estable. El resto de los elementos tienden a ceder o a compartir sus electrones en busca de alcanzar el octeto, con la afinidad de tener 8 electrones en su nivel más externo. Esto es lo que se conoce como regla del octeto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el enlace químico. Y yo les pregunto, ¿alguno tiene una idea de qué es enlace químico o tiene algún concepto, se acuerda de alguna clase que ha visto anteriormente y me quiere participar y decirme qué entiende por enlace químico? Ana Padilla dice, es una unión de varios elementos, ¿sí? Marlon Medrano, fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Esas 2 participaciones podemos formar un concepto solo uniéndolos, porque ambas dicen algo muy importante. Dice que es la unión de varios elementos y las fuerzas que mantienen unidos a los elementos.
Sí, son válidas esas dos participaciones. Unión, sí, unión, enlace, es lo mismo. Luego dice Crisia Díaz, enlace entre dos o más átomos que se unen para generar una reacción. Muy bien, todas las opiniones están correctas, han aportado mucho. Y bueno, aquí les va otra pregunta. ¿Qué tipos de enlace conocen y si conocen sus diferencias? ¿Cuáles tipos de enlace han escuchado? Tipos de enlace químico. Espero su respuesta, ya sea por medio del chat o por medio del micrófono. ¿Qué tipos de enlace conocen o han escuchado que existen? Y si conocen algunas de sus diferencias. Buenas tardes, el enlace Buenas químico, tardes. el enlace covalente y el enlace Sí, metálico. sí, el enlace covalente y el enlace metálico. Esos son dos y existe un tercero. No sé si alguien más quiere participar y lo menciona. Enlace químico y enlace metálico, dijo la compañera. Falta uno. En enlace químico, covalente y metálico. Sí, el enlace químico, covalente y metálico son dos de ellos. Nos falta un tercero. El enlace iónico. Exactamente, el enlace iónico es el que nos estaba ahí faltando un poquito mencionar, pero ya tenemos los tres. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Son de los tres enlaces que vamos a hablar. Vamos a continuar. Hablando de enlaces químicos, yo les tengo acá una serie de preguntas. Están súper sencillas, solo a manera de diagnóstico para ver cuánto sabemos del tema. Le voy a ir dando lectura a cada una de las oraciones y ustedes me van respondiendo como las palabras que ustedes creen que le falta a esa oración para completar y que sea acertado el concepto. Existen ¿cuántos tipos de enlace químico y cuáles son? Eso está súper fácil, los acabamos de mencionar. Existen tres tipos de enlace. ¿Sí? Sería el iónico, metálico y covalente. Sí, muy bien, gracias. Vamos a la siguiente. El enlace se da entre un y un no. Un no metal. Un no metal. ¿Cuál enlace? Un enlace polar y no polar. Ese es dentro de un tipo de enlace. El enlace iónico. Sí, el enlace iónico correcto se da entre un No metal y un metal. Un metal, no metal. exacto, sí, exacto, muy bien. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. La tercera, un catión es un elemento ¿qué? Ay, Un catión es un elemento ¿qué? ¿Cuál es la palabra que hace falta acá? Frío. ¿Cuándo decimos que un elemento se ha vuelto un catión? ¿Qué le ha Positivo. sucedido? ¿Perdón? Que perdió electrones. Muy bien, un catión es un elemento que perdió electrones. Se dice perdió o cede los electrones. Un anión es lo contrario. Entonces, un anión es un elemento ¿qué? Perdió electrones. Gana electrones. Exacto. no, perdón, Un anión el es anión. un elemento que gana y acepta electrones. La siguiente, en el enlace iónico, un átomo. ¿Qué hace un átomo? ¿Y qué hace el otro? Como recordemos que son dos partes.
el metal y el no metal. Entonces, en el enlace iónico, un átomo y el otro. Recuerden que pueden participar también por el chat. Uno recibe y el otro le dona. Sí, en el enlace iónico, un átomo recibe electrones y el otro los. Lo rechaza. En el enlace iónico, un átomo recibe electrones y el otro. En el otro los pierde. Sí, el otro los da, digamos. Uno los recibe y el otro los da. Ajá. Los compuestos iónicos son Sí. Soluble en agua sí, y conducen los compuestos electricidad. iónicos son solubles en agua y conducen. Electricidad. Sí, conducen la electricidad, muy bien. Y la última, el enlace covalente se da entre dos. Entre dos átomos. Unos metales. Sí, muy bien. El enlace covalente se da entre dos no metales, en donde los elementos Se unen. pierden electrones, comparten sus electrones. Entonces, recordemos que existen tres tipos de enlaces químicos: el iónico, el covalente y el metálico. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Un catión es un elemento que cede electrones y un anión es un elemento que acepta electrones. En el enlace iónico, un átomo acepta electrones y el otro los cede. Los compuestos iónicos son solubles en agua y conducen la electricidad. Y el enlace covalente se da entre dos no metales, en donde los elementos comparten los electrones. Eso es la manera como de introducción del tema y que podamos hablar un poquito más de ello. Al unirse los átomos de los elementos por la interacción de sus electrones, se forma lo que llamamos enlace químico, mismo que se puede definir como la fuerza que mantiene unidos los elementos para formar un compuesto. Las propiedades de las sustancias dependen en gran medida de la naturaleza de los enlaces que unen sus átomos. Las diferencias entre los enlaces que se forman dependen de la electronegatividad de cada elemento. La variación de estas electronegatividades dan lugar a la formación de distintos tipos de enlaces. La diferencia en los valores de electronegatividad determina la polaridad de un enlace. Acá en la lámina yo les he agregado una tabla periódica para indicarles de dónde a dónde va la electronegatividad. Dice que esta aumenta de acá, de los metales, hacia los no metales. Y aumenta de abajo hacia arriba en los períodos. Acá está la flecha, de acá hacia acá, más, y de acá hacia acá, más. El elemento más electronegativo es el flúor. Ese lo podemos ocupar como referencia cuando no nos recordemos de dónde a dónde va la electronegatividad. El flúor es el más electronegativo. Acá tenemos un ejemplo de la unión del litio y el flúor. En su configuración, el litio al final tiene 2s1, tiene un electrón, y el flúor tiene 2p5 al final. Entonces, con el átomo que le cede el litio, que tiene en su última capa, entonces el flúor tiene la configuración de un gas noble, porque tiene completa el 2p6. Acá lo podemos observar. Y la configuración del litio se vuelve un catión, porque ha perdido un electrón. Y el flúor se vuelve un anión porque ha aceptado un electrón. ¿Alguna pregunta sobre ello? ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que he dicho? No, todo claro. ¿Todo claro? Sí, todo está claro. Y ahorita continúo, solo estaba revisando el chat a ver si no tenían preguntas ahí. Un pequeño diagrama que les he colocado acá en esta lámina
tenemos el enlace químico en el centro y luego tenemos las 3 ramas en las que se divide el enlace químico. Tenemos el enlace iónico, que se da por diferencias de electronegatividad y atracciones electrostáticas. Este tipo de enlace yo solo se lo voy a mencionar a manera para que tengamos un panorama más amplio del enlace químico, pero en realidad es otro compañero el que va a ampliar acerca de él, el que le va a dar ejemplos, el que le va a dar características. Acá en esta videoconferencia solo lo vamos a mencionar como para que no quede volando este tipo de enlace químico. Pero lo que nos corresponde hablar a nosotros esta tarde es el enlace covalente, que recuerden que este comparte electrones y puede ser un compuesto covalente polar y un compuesto covalente apolar. Y luego tenemos el enlace metálico. Algo que estos 3 tienen en común es que los enlaces determinan las propiedades físicas y químicas de los compuestos. El enlace iónico, solo vamos a ver en qué consiste y entre qué tipos de elementos se da. Se forma cuando se une un metal y un no metal y se caracteriza por la transferencia de electrones, donde el metal tiende a ceder sus electrones formando iones positivos llamados cationes y el no metal tiende a recibirlos, dando lugar a iones negativos denominados aniones. Al comparar las electronegatividades de los elementos participantes en la unión, se observa que el no metal es muy electronegativo y el metal es poco electronegativo. La diferencia entre sus valores debe ser mayor o igual a 1.7. Acá se tiene así como bastante importancia la electronegatividad de lo que les estaba hablando al inicio. Acá tiene una pregunta de Amaris Crespín. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace polar y apolar? Ya lo vamos a responder como dentro de dos láminas. Allí está la diferencia y allí lo vamos a explicar mejor. Bueno, los ejemplos entre el enlace iónico, el fluoruro de litio, es el que podemos mencionar. La electronegatividad del flúor es 4 y el de litio es 1. Entonces, si hacemos la resta, nos da 3. Y recordemos que tiene que ser mayor o igual a 1.7. Entonces, 3 está dentro del rango aceptable. Otro ejemplo es el cloruro de sodio. El cloro tiene 3 de electronegatividad y el sodio 0.9. La resta entre ellos nos da 2.1. También está dentro del rango. Y así también con el óxido de magnesio. El oxígeno tiene 3 y el magnesio 1.2. Entonces el resultado es 1.8. El óxido de potasio, también el oxígeno trabaja con 3 y el potasio con 0.8. Entonces la resta es un 2.2. Todos esos valores están dentro del rango aceptable del enlace iónico. Acá también tienen un ejemplo, cómo se le resta al mayor el número menor y así sacamos como un resultado para aplicarle como el 1.7 que es de ley, que así debe ser. Y acá en la lámina también tenemos como el diagrama de los orbitales donde están ubicados los electrones y cuál es el que el sodio le cede al cloro para alcanzar los 8 en la última capa, el octeto del que estábamos hablando al inicio. Esas también son las estructuras de Lewis. Creo que alguno de mis compañeros les mencionó, les enseñó cómo se hacen en algunas de las videoconferencias, pero se trata de poner los electrones alrededor de cada uno de los elementos y señalizar cuál es el que comparten dentro del enlace. Aquí está representado con crucitas, el del cloro y el del sodio es un puntito, y el punto y la cruz es el que comparten, el que el sodio le da al cloro para alcanzar los 8. Y también está acá manera de red entre átomos de cloro y de sodio. Solo es una manera de representarlos. Vamos a pasar al siguiente. En el enlace covalente, este tipo de enlace se produce entre dos no metales por la compartición de un par de electrones, donde cada elemento comparte un electrón. Los átomos no ganan ni pierden electrones, comparten. Este tipo de enlace puede formarse entre dos o más no metales, que pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles y triples. Pongamos atención en esto, el tipo de enlace que pueden presentar, ya que esto será importante mencionarlo próximamente. Recordemos que puede ser un enlace simple, uno doble y uno triple, de acuerdo con el elemento que estemos trabajando.
Por la naturaleza de los no metales, el enlace puede clasificarse como enlace covalente polar o heteropolar y enlace covalente no polar, también llamado puro o homopolar, y el enlace covalente coordinado o dativo. Acá vamos a empezar a mencionar un poquito acerca de la pregunta que nos hacía la compañera Damaris Crespín y le va a ir quedando como un poquito claro cuál es la diferencia entre ambos. Las características en general de los compuestos unidos por enlaces covalentes son las siguientes. Pueden presentarse en cualquier estado de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Son malos conductores del calor y la electricidad. Tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. Esto se debe a que los enlaces son débiles. Y son insolubles en solventes polares como el benceno, tetracloruro de carbono, entre otros, e insolubles en solventes polares como el agua. Catherine dice, buenas tardes, ¿cómo puedo hacer para poder visualizar la presentación? Pues al inicio les mencionaba de que si no podían observar la presentación, entonces pueden salirse de la reunión y volver a entrar. Tal vez ese les resuelve su problema, porque creo que solo a ti te está dando problemas, entonces debe ser... Igual a mí no puedo ver lo que está presentando. ¿A alguien más le ha dado problema o solo a ellas dos? Pero fíjese que he vuelto, ingreso y me salgo para ver si funciona y no funciona porque ya lo he hecho varias veces. Y no me parece la presentación incluso. Qué raro. Igual ver la presentación. Sí, creo que la sugerencia de Melanie es que revisen su conexión a internet porque al resto que está accediendo a la videoconferencia sí le aparecen, entonces el problema debe ser de parte de ustedes, así que salgan, vuelvan a entrar y revisen la conexión. Vamos a continuar. El enlace covalente polar o heteropolar se forma cuando se unen dos o más no metales diferentes. He ahí el detalle. Aquí los no metales que se van a unir son diferentes, por lo que su diferencia de electronegatividad es mayor a 0, pero debe ser menor a 1.7. El 1.7, recordemos que si era mayor, era iónico, pero la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, es un covalente polar. En este caso, cada uno de los no metales aporta un electrón para formar el enlace llamado covalencia. Uno da un electrón y el otro también aporta un electrón. Por eso son covalentes y comparten. Ni uno pierde ni el otro tampoco, sino que ambos ganan porque se comparten los electrones. Los ejemplos de compuestos que presentan este tipo de enlaces son el agua, el dióxido de carbono y el trióxido de azufre. Por ejemplo, en la unión del hidrógeno y el cloro para formar el ácido clorhídrico, al tomar en cuenta sus electronegatividades para determinar su diferencia, tenemos las siguientes. El cloro trabaja con 3, es su valor de electronegatividad. Si ustedes preguntan dónde lo podemos encontrar, está en la tabla periódica. Allí tiene cada uno de los elementos cuál es su valor de electronegatividad. Y el hidrógeno trabaja con 2.1. Entonces, la diferencia de 3 menos 2.1 es 0.9. Este rango es un valor mayor a 0 y menor a 1.7. Y también aquí está el diagrama de las estructuras de Lewis que les mencionaba en el ejemplo anterior. También está quién es el catión y quién es el anión. Quién es el que le ha prestado para alcanzar su octeto y quién es el que está compartiendo con él. El enlace covalente no polar, homopolar o covalente puro se forma cuando se comparte el par de electrones entre no metales iguales o de igual electronegatividad, por lo que la diferencia de electronegatividades es igual a 0. Acá tenemos unos ejemplos, pero recordemos que la electronegatividad es importante. El valor como neutro es 1.7. Si es mayor a 1.7 es iónico. Si es menor a 1.7 es covalente polar. Y si es
igual a 0, entonces es un covalente no polar. Ahí está la diferencia entre los enlaces covalentes que nos preguntaba la compañera. Luego tenemos acá las representaciones, el cloro, 2 moléculas de cloro, cada elemento comparten un par de electrones en la capa más externa. Acá tenemos un cloro y otro cloro, aquí está el electrón que están compartiendo cada uno de ellos. El punto representa a este cloro y la crucita a este cloro. Luego tenemos acá, ya no se ve porque aquí ya está la unión, el enlace químico, que es el que representa el punto y la cruz de cada uno de ellos. Este ya nos dice que está la unión. También puede ser representado con el oxígeno. 2 moléculas de oxígeno. Cada elemento comparte 2 pares de electrones en la capa más externa. Pero acá podemos ver que ya no es un enlace sencillo. Acá con el oxígeno se vuelve un enlace doble. Y cada uno de ellos alcanza el octeto. ¿Y qué buscamos con el octeto? La estabilidad. Entonces, miren, 2, 4, y cada uno de estos vale 2. Entonces, 2, 4, 6, 8. 8 electrones tiene cada uno en su capa externa, y eso es lo que se busca. El nitrógeno, las 2 moléculas de nitrógeno también están compartiendo, y comparten 3 pares de electrones en la capa más externa. Acá las tenemos, y acá tenemos el triple enlace entre un nitrógeno y otro nitrógeno. Es lo que yo les mencionaba, que acá en los covalentes es importante saber cuándo es un enlace sencillo, un enlace doble y un enlace triple. Por eso les puse estos 3 ejemplos, porque aquí se puede observar claramente el simple, el doble y el triple. El tercer tipo de enlace covalente coordinado o dativo se produce entre 2 no metales y solamente uno de ellos aporta con el par de electrones. Pero los dos los comparten. Generalmente el oxígeno recibe el par de electrones de cualquier otro elemento que tenga un par disponible. Entonces esto quiere decir que el enlace covalente coordinado dativo por lo general lo forma el oxígeno con otro elemento. Entonces uno es el que dona el par de electrones, pero los dos los comparten. Aquí tenemos un enlace covalente no polar con la molécula de cloro, del que estábamos hablando anteriormente, con un enlace sencillo entre cloro y cloro, pero aquí está ya mostrado con cada uno de los orbitales. Recordemos, los orbitales en el S caben 2, luego tenemos acá, y luego tenemos la última, donde tienen que tener los 8 electrones para alcanzar el octeto o la configuración del gas noble. Entonces, con este par que están compartiendo aquí, que se vuelve un enlace sencillo, alcanza el octeto cada uno de los cloros. Y eso es lo que se busca. Luego tenemos acá con el enlace entre un oxígeno y otro oxígeno. Aquí vemos 4, entonces se vuelve un enlace covalente doble. ¿Alguna pregunta sobre ello? ¿Alguna pregunta hasta el momento del enlace covalente? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el enlace covalente y el simple? Perdón, ¿cuál es el enlace covalente simple y el doble? El enlace simple es cuando solo comparten un par de electrones para alcanzar el octeto. Por ejemplo, acá entre un cloro y un cloro, entonces se vuelve un enlace simple. Pero ya en el oxígeno tiene que compartir un par. Entonces, acá podemos ver en el centro que tenemos 4 electrones, se están compartiendo 2 pares. Acá solo un par y acá 2 pares, por eso tiene que ser uno doble. Y en el nitrógeno lo observábamos anteriormente que comparten un triple enlace. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Sí se comprende, gracias. Continuamos. Las moléculas formadas por más de 2 elementos, su diagrama es más complejo y su representación guarda ciertas normas. Las estructuras de Lewis que yo les mencionaba, ya cuando son varios elementos los que forman una molécula, ya se vuelve un poco más complejo, pero hay ciertas reglas
que podemos seguir o que debemos seguir al momento de hacer el diagrama o la estructura de Lewis, o en cualquiera de estas dos maneras que lo queramos representar. Les voy a mencionar algunas de ellas como las más generales, y ustedes pueden observar en este cuadrito donde les he puesto 3 ejemplos con el ácido sulfúrico, con el nitrato de potasio. Entonces yo les voy a mencionar algunas y ustedes pueden ver que se van cumpliendo. Por ejemplo, el átomo central debe ser el elemento unitario. El átomo que va a ir en el centro es el átomo que solamente hay uno. Si hay dos, ya no puede ir en el centro, solo debe de haber uno para que la estructura se vea un poco simétrica. Luego el oxígeno y el hidrógeno no pueden ser átomos centrales, siempre tienen que ir a los laterales. Y los elementos o compuestos que contengan oxígeno e hidrógeno, la misma molécula, el hidrógeno nunca se enlaza al átomo central, sino que se tiene que enlazar al oxígeno. Por ejemplo, acá, el hidrógeno no lo vemos enlazado al azufre, sino que tiene que ir enlazado al oxígeno, porque acá están compartiendo electrones, el oxígeno con el azufre y el oxígeno con el hidrógeno. No podemos poner este al centro porque entonces se pasa del octeto que tiene que alcanzar el azufre. Luego los átomos, al acomodarse de tal forma que la molécula debe de resultar simétrica. Acá podemos ver el átomo central, luego un oxígeno a cada lado y un hidrógeno a cada lado. Si ponemos el otro hidrógeno acá, entonces la molécula ya no va a quedar como así, alada hacia acá, entonces no se vería simétrica, sino que tiene que ir de igual manera a ambos lados. ¿Alguna pregunta sobre ello? ¿Alguna pregunta sobre esto que les acabo de mencionar sobre las estructuras de Lewis? Continuamos entonces. Algunos ejemplos de los 3 tipos de enlace que les acabo de mencionar son los siguientes. Por ejemplo, acá tenemos el agua. Está representado el oxígeno acá en la parte roja y tenemos un hidrógeno y un hidrógeno a cada lado. Este es el que ha aportado al oxígeno el electrón, por eso está acá con un signo más, porque es el que ha perdido un electrón, y el oxígeno está acá con un signo menos porque es el que los ha aceptado. Y tenemos que el agua es un enlace polar covalente. Luego tenemos el metano, que es un enlace no polar covalente y tiene una forma tetraédrica. Recordemos que el átomo que está nada más único tiene que ir en el centro y el resto tiene que ir a los laterales. Por eso los hidrógenos están alrededor del carbono y están compartiendo electrones. Luego acá tenemos una molécula de amoníaco, que el nitrógeno con 3 hidrógenos. Entonces le sumamos un hidrógeno o un ion hidrógeno, entonces le va a ceder su electrón y entonces el nitrógeno ya va a tener completado su octeto con los 4 hidrógenos y es el ion amonio. Luego tenemos el enlace covalente no polar. Tenemos el ejemplo con dos cloros que están compartiendo cada uno de ellos para alcanzar el octeto. Luego acá tenemos ya la unión entre ambos. Una molécula de cloro, acá está el que están compartiendo. ¿Alguna pregunta sobre ello? Continuamos entonces. Si ustedes revisan el material que se les ha puesto en el curso de química, ustedes van a encontrar que además de todos los tipos de enlace que hemos mencionado, también están descritos el enlace covalente sigma. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, mencionemos sus características y el enlace covalente sigma, el sigma es solo cuando comparten un par de electrones, cuando es un enlace sencillo. Recordemos, el enlace sigma es cuando es un enlace sencillo y tiene las siguientes características. Se da por la compartición de un par de electrones, solamente de un par. Se da por la superposición frontal de los orbitales y es el primero que se forma. ¿Por qué? Porque es el más sencillo.
y es el que determina la forma geométrica de la molécula. Por ejemplo, aquí la unión entre los dos cloros, acá está el enlace sigma, el enlace covalente sigma. Y esta es otra representación de la misma unión de los dos cloros, donde el enlace sigma lo podemos encontrar acá representado por dos flechas, entre cloro y cloro. Entonces tenemos claro lo que es un enlace covalente sigma. Es como, digamos, un enlace covalente sencillo. Luego vamos al enlace covalente pi. El enlace covalente pi es agregarle más enlaces simples, entonces se vuelve un enlace doble o triple. Por ejemplo, entre los dos oxígenos, para unir los dos oxígenos, tenemos un enlace doble, porque tenemos 2, 4, 6, 8. Cada enlace doble vale por 2 electrones al momento de contar los 8 electrones que debe tener en la última capa cada elemento del oxígeno. Entonces, las siguientes características del enlace pi. Se da por la compartición de más de un par de electrones. Puede ser doble o puede ser triple. Se da por la superposición lateral de los orbitales puros. Y es el segundo que se forma. Hay dobles y triples. Acá está una molécula con dos enlaces simples entre nitrógeno, oxígeno, oxígeno y el hidrógeno. Acá tenemos dos enlaces simples y un enlace doble entre nitrógeno y oxígeno, y un enlace dativo entre el oxígeno y el nitrógeno. En esta representación tenemos los tres tipos de enlace covalente que pueden haber, y los tres tipos, sencillo, doble y el triple que les mencionaba anteriormente. El último tipo de los enlaces químicos que vamos a mencionar es el enlace metálico. Es propio de los metales y de sus aleaciones. Se caracteriza por la presencia de un enrejado cristalino que tiene nodos cargados positivamente y una nube electrónica que permite la conducción de la corriente eléctrica y del calor. Entre sus propiedades se encuentran, suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio y sus puntos de fusión y ebullición. Varían notablemente. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas, presentan brillo metálico, son dúctiles y maleables y pueden emitir electrones cuando reciben energía en forma de calor. La representación del enlace metálico es la siguiente que yo les he representado acá a un lado de la lámina. Dice que los elementos tienden a ceder electrones, entonces los cationes quedan ordenados formando una red cristalina y los electrones que han desprendido son los que andan alrededor de ellos. Nunca están quietos, sino que siempre en movimiento alrededor de ellos. Es por ello que son buenos conductores de electricidad, porque los electrones andan moviéndose por todos lados, acá en medio de los cationes. Acá tenemos los cationes y los electrones en una red. Acá tenemos una representación que quiere decir lo mismo, que la nube de electrones es móviles o deslocalizados. Los azules es la representación de los electrones y los rojos de los cationes. Acá tenemos otra representación del enlace metálico con el enlace de cobre, con los elementos de cobre, perdón, que han perdido un electrón y los electrones son los que están representados con una burbujita roja y andan alrededor de ellos. El modelo de mar de electrones representa al metal como un conjunto de cationes ocupando las posiciones fijas de la red y los electrones libres moviéndose con facilidad sin estar confinados a ningún catión específico, sino que andan libres y en movimiento. Seguimos hablando del enlace metálico. Los átomos de los elementos metálicos se caracterizan por tener pocos electrones de valencia en la capa más externa. No pueden formar enlaces covalentes, pues compartiendo sus electrones no logran cumplir la ley del octeto. La estabilidad la consiguen de otro modo. Los electrones de valencia de cada átomo entran a formar parte de un fondo común, constituyendo una nube electrónica que rodea a todo el conjunto de iones positivos dispuestos ordenadamente formando un cristal metálico, que es la representación que tenemos acá. Nube electrónica deslocalizada de electrones
Entonces, la estabilidad ellos las alcanzan ordenándose de esta manera, las burbujitas azules, y ellos pasando dentro y moviéndose. Entonces, así alcanzan su estabilidad. Algunos ejemplos de este tipo de enlace es entre el sodio. El sodio acá ha quedado como un catión, ha perdido un electrón. El electrón que anda en movimiento acá. Todos los sodios son cationes, ustedes pueden observar. Los 4 sodios que están representados acá, todos son cationes y acá andan sus electrones. También acá con la plata es el mismo ejemplo. La plata se volvió un catión, cediendo los electrones que están representados acá con color azul y andan en movimiento pasando entre cada uno de ellos. Electrones libres y cationes. También con el cobre como trabaja con un número de oxidación más 2, entonces él ha dado 2 electrones y está cobre más 2. Son 2 electrones los que ha dado cada cobre y son los que andan acá en movimiento. Recordemos que es importante saber el número de oxidación o identificarlo para cada elemento porque se vuelve importante al momento de hacer las representaciones, de hacer las moléculas o los compuestos. Para todo es importante el número de oxidación. Y acá está representado cómo se vuelven las redes cristalinas y alcanzan estabilidad. El enlace químico se clasifica en iónico, covalente y metálico. Este esquema nada más es para recordar de todo lo que hemos hablado acá en esta videoconferencia y a qué corresponde cada uno de ellos. Y acá es un ejemplo. El iónico, unión entre iones de cargas opuestas. Recordemos metal y no metal. El metal cede un electrón y se vuelve un catión, y el no metal acepta el electrón y se vuelve un anión. Luego en el covalente, que es la unión por compartición de electrones, acá ninguno pierde, sino que ambos ganan. El par de electrones se lo turnan, y aquí los dos ganan, ninguno pierde electrones, sino que los dos ganan y comparten. Y luego el metálico es la unión entre átomos por electrones deslocalizados y móviles, que es la red de cationes y los electrones pasando dentro de cada uno de ellos. No sé si tienen alguna duda sobre ello. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces necesito que me mencionen al menos un ejemplo de cada uno de los tipos de enlace químico. Un ejemplo de enlace iónico, un ejemplo de enlace covalente y un ejemplo de enlace metálico. Puede ser por medio del micrófono o por medio del chat, la participación. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. El cloruro de sodio es un compuesto iónico. ¿Sí? Porque está formado entre un metal y un no metal. Es la representación que yo les he puesto acá, pero sí, aceptada su opinión. ¿Algún otro que quiera opinar? Un ejemplo de cada tipo de enlace químico, iónico, covalente o metálico. El ejemplo de un enlace covalente podría ser un cloruro de berilio. Y es la unión de 2 no metales. ¿Sí puede ser? ¿Algún otro? El tricloruro de boro. Sí, muy bien. Un ejemplo de enlace metálico. Este grupo ha estado muy calladito el día de ahora. No sé si es porque no tiene dudas o porque no encuentra qué preguntar de tantas dudas que pueda tener. Así es que espero
que hayan entendido, exprésenme sus ejemplos para darme a conocer que sí me comprendieron lo que les expliqué. O podemos hacer un repaso de nuevo, no importa, pero quiero escuchar. Si puede dar un repaso de toda la lección, por favor. Ok, solo esperamos si alguien más tiene ejemplos y si no, hacemos un resumen. ¿Alguien más tiene ejemplos? Ahorita reviso el chat por si me han escrito ahí. Andrea Janet me mencionó ejemplos de enlaces iónicos: óxido de magnesio, sulfato de cobre, yoduro de potasio, hidróxido de zinc, cloruro de sodio, nitrato de plata, fluoruro de litio, cloruro de magnesio, hidróxido de potasio, nitrato de calcio y fosfato de calcio. Muy bien. Lisbeth Dávila dice cromo y hierro metálico. Sí, puede ser cationes de cromo que han desprendido un electrón y unidos entre ellos. El agua covalente, muy bien. Metálicos, el zinc y la plata, también muy bien. El enlace dativo era el que mencionaba que uno daba 2 electrones para compartirlo. Sí, el que solamente uno de los elementos compartía los 2 electrones. Un enlace metálico puede ser óxido de aluminio. Vamos a regresar a la diapositiva. El óxido de rubidio. Eso escuché, no sé si a eso se refería. ¿Me podría repetir? Al óxido de aluminio puede ser metálico. Sí, sí, muy bien. Okay. Sí. Bueno, a manera de resumen para el compañero que pedía ahí un resumen del tema, vamos a mencionar los 3 tipos de enlace que yo les mencionaba en un cuadrito por acá al inicio. Entonces, en el enlace químico tenemos 3 tipos de enlace. El enlace iónico, que yo les decía que poco íbamos a hablar de ello, porque otro compañero les va a explicar de forma más extensa, ejemplos, uniones y todo eso. Yo solo se los mencioné para que no quedara como el vacío del enlace iónico, porque es parte de los otros dos o complemento. Entonces, el enlace iónico solo mencionamos el valor de la electronegatividad, que tiene que ser mayor a 1.7, y que es importante las diferencias de electronegatividad y que se da mediante atracciones electrostáticas. Luego mencionamos el enlace covalente, que es cuando comparten electrones. Y el enlace covalente puede ser polar o compuesto covalente apolar, cuando se unen 2 compuestos, 2 átomos del mismo elemento, por ejemplo, 2 cloros o 2 oxígenos. Esa es la diferencia, o cuando se unen 2 no metales diferentes. Y luego tenemos el enlace metálico, que decíamos que el metal pierde un electrón y se vuelve un catión y se forma entre ellos una red cristalina donde alcanzan su estabilidad. Y el electrón que ha perdido es un electrón móvil que anda allí en movimiento pasando dentro de ellos y nunca pertenece a un solo lugar, sino que siempre está en movimiento. Algo que los 3 tipos de enlace químico comparten es que determinan las propiedades físicas y químicas de los compuestos. No sé si ya se solventó la duda del compañero y podemos continuar.
Acá tenemos el ejemplo de los enlaces metálicos, el que les mencioné, la plata y el sodio. Luego acá fue donde mencionamos los ejemplos. Y acá, como a manera de resumen del tema, les he puesto una serie de preguntas de las cuales vamos a buscar o relacionar la respuesta de este cuadrito de color anaranjado. Ustedes pueden elegir la respuesta que ustedes crean conveniente y yo les digo si está correcta o no de cada una de las preguntas. Vamos a comenzar por la número 1. Corresponde a la tendencia que tiene un átomo de atraer electrones. ¿Cómo le llamamos a eso? Corresponde a la tendencia que tiene un átomo de atraer electrones. Podemos buscar acá la respuesta. La electronegatividad. ¿Cuál, perdón? La electronegatividad. Sí, correcto, la electronegatividad, muy bien. La número 2, compuesto que se forma al combinar un metal con el oxígeno. Compuesto que se forma al combinar un metal con el oxígeno. Metales. No. Compuesto que se forma al combinar un metal con el oxígeno. Óxido de hierro. Marlon Medrano, óxido, sí, puede ser un óxido metálico, porque es un metal con el oxígeno, más específico es un óxido metálico. Muy bien, Marlon Medrano. También Moisés Alarcón me decía la A, pero la A corresponde a Valencia, esa no está correcta. La respuesta correcta es óxido metálico. Continuamos con la número 3. Son elementos opacos, quebradizos y no conducen la corriente eléctrica. A ver, ¿cuál es la respuesta? No metales. Son elementos opacos, quebradizos y no conducen la corriente eléctrica. Dice Daniela, son metales. Muy bien, Daniela, esa es la respuesta correcta. Continuamos con la número 4. Carga positiva o negativa que adquiere un elemento al combinarse con otro. Carga positiva o negativa que adquiere un elemento al combinarse con otro. Valencia. ¿Cuál, perdón? Valencia. Valencia. No es esa la respuesta. Energía de ionización. ¿Cuál, perdón? Carga positiva o negativa que adquiere un elemento al combinarse con otro. La número K, dice Daniela. No. Energía de ionización no es la respuesta correcta. J. ¿Están buscando la respuesta acá? La E. No puede. Dice Andrea Janet, el literal J. No, el literal J es covalente y no corresponde a esa respuesta. Dice M. No sé cuál es el Literal nombre de C. ella, pero solo se ha puesto M. L. Número de oxidación. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Número de oxidación. Es la carga positiva o negativa que adquiere un elemento al combinarse con otro. La número 5, regla que establece que los elementos manifiestan la tendencia a presentar en un nivel de energía más externo un total de 8 electrones. Lo estuvimos mencionando bastante en los primeros temas.
La regla del octeto, dice Daniela. También Moisés Alarcón comparten la misma respuesta y efectivamente es correcta. Esa es la respuesta, regla del octeto. Vamos a continuar. Con la número 6, representación de un elemento mostrando los electrones de valencia que presenta por medio de puntos o cruces. Les estuve mencionando o enseñando varias durante la presentación. A ver si lo recuerdan cómo les dije que se llamaban. Cuando está un elemento y alrededor tiene los puntitos o las crucitas, ¿cómo les dije que se llamaba? Literal F, dice M. Estructura de Lewis, correcto, esa es la respuesta correcta. La número 7, enlace que se caracteriza por la transferencia de electrones de un átomo a otro. ¿Cuál es la respuesta? Se caracteriza por la transferencia de electrones de un átomo a otro. ¿Cómo se llama el enlace? Dice Melanie Portal, literal D. No, literal D solo dice no metales. No, ese no es el nombre de un enlace. La E. Enlace iónico, correcto, M. ¿Esa es la respuesta? Enlace iónico. Vamos con la número 8. Capacidad de combinación que tiene un átomo considerando los electrones del último nivel de energía. Capacidad de combinación que tiene un átomo considerando los electrones del último nivel de energía. Dice Melanie Portal, literal I, no. La respuesta correcta es la que menciona M, valencia. Valencia es la capacidad de combinación que tiene un átomo considerando los electrones del último nivel de energía. La número 9 dice sustancias formadas por la unión química de dos o más elementos en proporción constante y definida. Sustancia formada por la unión química de dos o más elementos. Dice Victoria Flores, compuesto. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Sustancia formada por la unión química de dos o más elementos en proporciones constantes y definidas es compuesto. La última, la número 10, enlace químico formado por la compartición de un par de electrones entre dos elementos no metálicos. Enlace químico formado entre dos elementos no metálicos, dice Andrea Janet, covalente. Muy bien. Bueno, pues aquí les pongo las respuestas correctas a cada una de las preguntas por si a alguien le quedó alguna duda, no alcanzó a escuchar la respuesta o se perdió en algún momento. Aquí están las respuestas correctas de la 1 a la 5 y de la 6 a la 10. Este es el momento o el espacio para ustedes que me hagan preguntas o comentarios acerca del tema que hemos abordado esta tarde. No sé, alguna duda que tengan, algún comentario acerca de la videoconferencia o del tema. No sé, los escucho o los leo. ¿Preguntas o comentarios? Buenas tardes, dice que yo no escuché bien cuando dijo de que el polar tiene que ser mayor a cuánto, dijo. Parece que habló sobre la masa, algo así, no sé. Bueno, no sé si la conexión a internet le está fallando a la compañera, pero no se escucha claramente lo que me quiso decir. No le pude captar. No sé si puede escribírmelo en el chat y ahí leemos su duda o su comentario.
Dice, yo recuerdo que mencionó un subtipo de enlace que solo se da entre el oxígeno, no entendí bien. Es un tipo de enlace, bueno, es un subtipo del enlace covalente que se llama dativo o coordinado, donde el oxígeno se combina con otro elemento, pero solo se da entre el oxígeno y otro elemento. Dice Melanie Portal, todo claro, muchas gracias. Bueno, muy bien, me alegra que les haya quedado todo claro. Y recuerden que ante cualquier duda, que tal vez ahorita no les pudo surgir la duda, pero ya dándole lectura al material y todo, tal vez ustedes tienen una duda. Recuerden que pueden escribirla al foro de su tutoría y el tutor les va a dar respuesta a su pregunta o a su duda. Puede ser de cualquiera de los temas, ustedes pueden preguntar y ahí se les va a dar la respuesta indicada. ¿Alguna duda? ¿Una última participación? Andrea Yanet dice hasta la próxima. Sí, nos vemos a la próxima, los espero en mi videoconferencia y aquí abordamos otros temas, tratamos de dejar todo o al menos la mayoría de cosas claras. Bueno, creo que ya no hay preguntas ni comentarios. Para mí fue un gusto estar con ustedes esta tarde desarrollando estos temas y espero que hayan aprendido mucho, que hayan recordado o que hayan aprendido algo nuevo y les pueda servir para su examen. Recuerden, estudien, practiquen y bueno, mucha suerte y bendiciones. Que tengan una bonita tarde. Adiós.